El sentido y la utilidad del pensamiento matemático. El pensamiento lógico-matemático está relacionado con la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. El desarrollo de este pensamiento es clave para el desarrollo de la inteligencia matemática y es fundamental para el bienestar de los niños y niñas y su desarrollo, ya que este tipo de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas, aporta importantes beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y técnica. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Todos nacemos con la capacidad de desarrollar este tipo de inteligencia. Las diferentes capacidades van a depender de la estimulación recibida. La inteligencia lógico-matemática contribuye a desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y estableciendo predicciones. Fomenta la capacidad de razonar sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo. Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más profunda. Proporciona orden y sentido a las acciones y o decisiones. Matemáticas en México. El interés por las matemáticas ha estado presente en México desde hace muchos siglos. Las culturas prehispánicas realizaron amplios descubrimientos matemáticos, como considerar al cero como número. Es conocida también la gran exactitud de los calendarios maya y azteca, que eran mucho más exactos que el calendario juliano, que se empleaba en Europa, en la época en que se inició la conquista de América. Las grandes construcciones arquitectónicas, piramidales, así como otras importantes obras hidráulicas en la cuenca de México, ilustran el grado de los conocimientos científicos que sobre ingeniería, física y matemáticas poseían los pueblos mesoamericanos. La primera cátedra de matemáticas y astrología en México y tal vez en América fue fundada en 1637 en la Facultad de Medicina de la Real y Pontificia Universidad de México, por el fraile mercedario Fray Diego Rodríguez. En el siglo XVII, el máximo exponente de las matemáticas fue Carlos Sigüenza y Góngora, quien participará de expediciones científicas y desarrollará una vasta labor investigadora visible en el libro Manifiesto Filosófico contra los Cometas en 1681, en la Libra Astronómica y Filosófica de 1690, Sigüenza expone sus conocimientos provenientes de cuidadosas observaciones personales, con gran precisión matemática, donde rechazaba categóricamente la relación entre los cometas con los maléficos divinos, y se adhería a las ideas heliocentristas de Copérnico. A finales del siglo XVIII, un conjunto de criollos ilustrados iniciaron el estudio de las matemáticas por su cuenta, sin apoyo institucional alguno. En este periodo destacan grandes matemáticos como Joaquín Velázquez de León, José Ignacio Bartolage, Antonio de León y Gama, José Antonio Alzate, Diego de Gualaja y otros. Algunos de ellos fueron miembros de importantes expediciones científicas. Las autoridades virreinales constantemente recurrían a ellos para elaborar mapas o bien realizar cálculos y observaciones astronómicas, e incluso operaban aparatos de medición y observaciones. Velázquez de León y Bartolage fueron profesores de matemáticas en la Real y Pontificia Universidad. En 1942 se fundó el Instituto de Matemáticas por acuerdo del rector Rodulfo Brito Foucher. Nápoles Gandara fue nombrado director. Los primeros investigadores fueron Alberto Barajas y Roberto Velázquez García. En matemática pura, Francisco Zubieta, Rusi. En lógica matemática, y Carlos Graeff, en matemática aplicada. A finales de 1942 se realizó el primer Congreso de Matemáticas en Saltillo,
organizado por Napolés Gándara. En ese congreso se propuso la fundación de la Sociedad Matemática Mexicana, lo que se concentrizó en la Ciudad de México, a mediados de 1943. Al mismo tiempo, se inició la publicación del Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, en donde escribirían connotados matemáticos como George Birkhoff, Roberto Velázquez García, Francisco Zubieta Rusi, Manuel Sandoval Vallarta y otros más. Para 1968, el Departamento de Matemáticas tenía 336 estudiantes de matemáticas, y en el posgrado de matemáticas estaban inscritos alrededor de 30 alumnos. Para ese mismo año se habían recibido 75 matemáticos y un alto porcentaje de los investigadores de los institutos de física y matemáticas eran egresados de la facultad. Para 1970 se contrataron 4 profesores más: José Luis Abreu, Pablo Barrera, Ángel Carrillo y Elga Fetter. Las contrataciones siguieron aumentando a partir de 1974 y para 1978 se tenían 71 profesores de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas. Paralelamente se empezó a construir el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias, en el circuito exterior, que poseería una gran biblioteca, inaugurada en 1994, y un nuevo edificio para docencia y laboratorios, los cuales fueron inaugurados en 1998. En la actualidad se cuenta con profesores de tiempo completo, especializados en varias áreas matemáticas. 32 de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y se cuenta con alrededor de 400 profesores de asignatura por semestre.